Entonces les estaba hablando de lo que es la reacción de saponificación, ¿sí? Esta reacción pues literalmente va a involucrar a los triglicéridos. Entonces, regresando a lo que es nuestra categorización de triglicéridos, pues estos que les acabo de mencionar del aceite casero son saponificables y estos pues obviamente son los que se encuentran presentes en los seres vivos. Hay de dos tipos, simples y complejos, ¿sí? Los simples son los aciglicéridos y las ceras. Por ejemplo, las ceras son saponificables también. Por ejemplo, la cera de abeja, ¿no? Y están los complejos, como los fosfolípidos que están en la membrana de todas las células animales y los glucolípidos que también están en la membrana. Los glucolípidos son estructuras que tienen lípidos y carbohidratos. ¿Ok? En estas categorías, que son pues prácticamente las categorías de los complejos, podemos apreciar otra subdivisión que son los fosfoglicéridos, que tienen fosfatos, y los fosfoesfigolípidos, ¿sí? Que también tienen fosfatos. Tenemos glucolípidos, estos los vamos a encontrar sobre todo en células neuronales, como los cerebrósidos y los gangliósidos, en los ganglios, ¿sí? Entonces, pues prácticamente. Y esos son solamente los saponificables. Los insaponificables son terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los terpenos son los que le dan aroma a las plantas. Los esteroides los encontramos en las células animales. ¿Han escuchado hablar de los esteroides? Son hormonas. Un esteroide muy común y que la mayoría de ustedes seguramente no visualizan es el colesterol o las hormonas esteroideas. Las hormonas como estrógenos, progesterona, testosterona, son hormonas esteroideas porque su base es un lípido, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que les dije que cuando tienes una dieta baja en productos de origen animal, sobre todo grasas, las mujeres se descompensan del ciclo menstrual? ¿Por qué? Porque al no haber grasas, no va a haber formación de hormonas esteroideas y por lo tanto, pues los ciclos menstruales se ven totalmente alterados, ¿sí? Esa es la situación primordial. Entonces, por eso es que la función de los lípidos es tan importante en los seres vivos, sobre todo por la regulación hormonal, ¿sí? Estas son las clasificaciones: saponificables, insaponificables, simples, complejos y estos que son las subdivisiones. Ahora bien, otra característica pues es el grupo funcional. Los lípidos están hechos de ácidos grasos. Cada ácido graso tiene un grupo carbonilo y un grupo carboxílico. Esa es la parte distintiva de un lípido como tal. Y justo esa parte que es el grupo carboxílico es el que le permite realizar la reacción de saponificación. Entonces, pues por eso es que los lípidos son tan importantes dentro de las estructuras de los seres vivos. Ahí tienen un ejemplo de un ácido graso, que es un lípido. Entonces, si hablamos de sus características químicas, los fosfolípidos, los lípidos o los ácidos grasos son cadenas de tipo alifático. ¿Se acuerdan de sus cadenas alcanas? Alcanos, alquenos, alquinos. Bueno, pues eso es una cadena de tipo alifático. Aquí pueden observar un ácido graso que da origen a un fosfolípido. Si un ácido graso se une con otro, da origen a un lípido, ¿sí? Esa es la característica. Ahora, va a haber ácidos grasos que sean saturados y ácidos grasos que sean insaturados. Los ácidos grasos saturados dan origen a grasas como las mantecas, ¿sí? Todas las mantecas tienen esta estructura química: manteca de cacao, manteca de cerdo, manteca de maní, qué sé yo. Tienen esta estructura química. Y los enlaces carbono-carbono son más difíciles de romper. Por eso es que los ácidos grasos que están formados por cadenas saturadas es los que literalmente son más difíciles de asimilar. Seguramente ustedes han escuchado que en las dietas se dice que los más saludables son los aceites y los que no son tan saludables son las grasas o las mantecas. ¿Por qué? Por esta cuestión química. Para romper los enlaces de una grasa saturada se requiere mucha energía. Mientras que para romper un enlace insaturado se requiere menos energía, ¿sí?
¿Por qué? Porque literalmente los enlaces saturados están hidrogenados. Observen aquí, ¿sí? Tienen muchos hidrógenos. Y las grasas insaturadas les falta hidrógenos, ¿sale? Entonces, esto es lo que hace que requieran menos energía y por lo tanto sean más fáciles de eliminar. Por eso es que las grasas primero se tienen que calentar para que obtengan esa forma líquida. ¿Sí? Entonces, bueno, el último carbono va a ser un grupo carboxílico. Este es el grupo carboxílico. Pues prácticamente los ácidos grasos se obtienen a partir de la hidrólisis de los lípidos. Como tal, no existen de manera separada, siempre van a estar en esta forma. Podemos encontrar en la naturaleza hasta 70 ácidos grasos, de los dos tipos que les acabo de mencionar, que sean saturados o insaturados, pero existen 70. ¿Cuántos aminoácidos dijimos que había esenciales? 20. Y no esenciales, 64. Entonces cada uno de ellos tienen pues literalmente esas características. Este es un ejemplo pues de algún tipo de ácido de lípido, que es un ácido graso con un glicerol, ¿sí? Cuando los ácidos grasos son de 2, se dice que es monodiglicérido. De 1, perdón. Se dice que es monoglicérido. Cuando es de 2, se dice que es diglicérido. Cuando es de 3, triglicéridos. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar estos? Los triglicéridos son los que se encuentran en los seres vivos por cuestiones de alimentación. Entonces, si tiene un ácido graso como este, es un monoglicérido. Si tiene dos ácidos grasos, 1, 2, es un diglicérido. Y si tiene 3, es un triglicérido. ¿Sí? Son aceites y grasas, literalmente. Entonces, yo les acabo de mencionar esto. Dicen los vertebrados, cuando las azúcares que se ingieren sobrepasan la posibilidad de utilización, se convierte en grasa. Es decir, las azúcares muy probablemente se conviertan en triglicéridos. ¿Por qué creen que se conviertan en triglicéridos? Las donas, va a salir en mi video del YouTube. Voy a... ¿Cómo es esa canción? ¿Quieres ser tu amigo nada más o qué? Ok, ya me dispersé por el de las donas. Es que acuérdense que cuando se parte la glucosa de 6 carbonos, se forman piruvatos, ¿se acuerdan? C3, H6 o 3. Entonces los piruvatos son de 3, por eso es que se forman los triglicéridos. Es más fácil formar cadenas cortas, ¿sí? Bien. Ese es un ejemplo de lípidos. Ay, aquí está otro. Bueno, así se vería un triglicérido. ¿Vieron? Ah, miren, quedaron las cadenas. 1, 2, 3. Vean, aquí están los grupos carboxílicos, carboxílicos, carboxílicos. Y precisamente cuando se hace el jabón, la reacción de saponificación, lo que hace es reaccionar este carboxílico con una sosa, ¿ok? Vamos a borrar ese y ya. Otro ejemplo de lípidos son las ceras, como las ceras animales, de abejas, y vean por ejemplo este. ¿Alguien se imagina qué es este? ¿Qué será el espermaceti? Dilo. Estamos en biología. ¿Qué es la que es? Espermaceti. Les iba a poner aquí en el lugar. Espermaceti del cachalote. Vamos para que vean lo que hacen con él. No me digas que es cachalote. Sí. Ay, no. Espermaceti o esperma de ballena. Es una cera o aceite blanquecino que se conoce también como blanco de ballena. Está presente en las cavidades del cráneo y obviamente en las áreas reproductoras. Vamos a ver el uso. Mira lo que hacen con el esperma. Cosmética. Pomadas, cremas. Tratamientos capilares.
tratamientos capilares, exactamente. ¿Mande? Sí, también. Pero para aquí, Pues lo que pasa es que mucha gente cree que pues, las ceras son de alta calidad y pues que tienen propiedades ¿sí las tienes? ¿O no? Pues sí, de hecho también, si nos vamos a los extremos, el esperma humano también podría ser usado para eso. Ujú. Ay, Dicen mis alumnas. ¡Ay! Otro ejemplo de cera, Luis. ¿O quién fue? ¿O fue el Ezequiel? Ah, ay, puedes cerrar la puerta. Estoy comiendo. Alberto, ¿va? Ya sé. Casi no viene como una vez a semana, ¿no? Sí. Listo. Otro ejemplo de grasas son las grasas que se encuentran en las plantas. Han visto que algunas hojas de algunas plantas tienen como una cera en la parte superior que les permite pues prácticamente repeler el agua. A esa se le llama, es una parte que se llama cutina, ¿sí? Es la parte superior de las hojas. Vamos a poner un ejemplo. ¿No es lo que se le sale cuando la rompe? Es muy parecido, porque sí tienes, ajá, en algunas plantas sí, es una grasa, un aceite, una resina de hecho es. Vamos a ver una imagen. Miren, es la capita superior, esta es la cutina o cutícula como las del nosotros, pero en la parte superior. Ujú. Y esa tiene pues altos contenidos en ceras, miren, vean, ¿sí? Entonces, pues ahí, en cera de carnaúba, aceite de jojoba, pues prácticamente es un ejemplo de cera. Algunas bacterias producen inclusive ceras, también, ¿sí? Las abejas son especialistas en producir este tipo de sustancias. Esteroides, ¿se acuerdan que les dije que ¿le regresó? ¿Se acuerdan que les dije que prácticamente existía también una forma de lípidos que estaba relacionada con, pues, lo que es la cuestión hormonal, ¿sí? Y esos son los esteroides. Los esteroides prácticamente son estructuras lipídicas, pero tienen una característica diferente, que son en forma de anillos, como anillos orgánicos, como los bencenos, pero sin la resonancia, que son los hexanos, los ciclohexanos. ¿Sí? Entonces, estas hormonas tienen una característica, o estos tipos de lípidos tienen una característica que son muy grandes y pesados. El mejor ejemplo de ellos es el colesterol. Se encuentra en las membranas y en las hormonas. Otros tipos de esteroides los vamos a encontrar en plantas y bacterias, ¿sí? Otros los vamos a encontrar en el hígado de los seres humanos y seres, pues prácticamente el reino animales. Y existen pues varios tipos de colesterol, pues prácticamente el de low density lipoprotein, que es el de baja densidad, y el high density lipoprotein, que es el de alta densidad, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del colesterol bueno y el colesterol malo? Tiene que ver con estas formas. Los de baja densidad son el bueno y los de alta son el malo, porque esos como están más pesados, se depositan en las arterias y pues literalmente las obstruye, exactamente. Exactamente. Y si generalmente este tipo de colesteroles aparece junto con los triglicéridos y la sangre se vuelve más espesa. Por eso una de las afecciones que ocurre comúnmente cuando se presenta la diabetes es, como aumenta el azúcar, la sangre se vuelve hasta cierto punto con una mayor densidad y luego aparte el hígado empieza a fallar, entonces también hay grasas, triglicéridos y al mismo tiempo colesterol. Por eso es que una persona con diabetes tiene más probabilidad de tener efectos cardiovasculares, ¿sí? Y es una de las complicaciones. Esteroides. Vamos a poner una imagen de un esteroide. Ay, no. Me salió un Goku. Ejemplos de esteroides. Muchas plantas tienen esteroides, ¿sí? Que literalmente influyen en el crecimiento. Vamos a ver, por ejemplo, hay otras que tienen esteroides que ayudan a, pues prácticamente a los procesos inflamatorios, ¿sí?
Miren, por ejemplo, las plantas contienen, por ejemplo, la soya contiene fitoestrógenos, que literalmente son estrógenos naturales de la planta que ayudan a una mejor regulación hormonal. Inclusive hay muchos productos naturales para mujeres que te dicen, contiene fitoestrógenos. Ujú. Hay otros que, por ejemplo, vean esta que es una planta, la Diascorea sp. No, es una bacteria. No, sí es una planta, Diascorea sp. Contiene progesterona. O por ejemplo, la zarzaparrilla contiene sapogeninas, ¿sí? Que tienen efectos antiinflamatorios. O esta planta, bueno, estas otras plantas tienen también antiinflamatorios. La manzanilla. Alguien me preguntó en este grupo que por qué la manzanilla se recomendaba cuando había inflamación menstrual, ¿no? No, Alguien me preguntó. ¿Sí? ¿Nada? No, pero no, ¿por de qué? aquí no. Porque la manzanilla, que se llama Chamomilla matriarcare, tiene antiinflamatorios que son precisamente esteroides. Ay, es que ya me salió de su clase. Ajá. Me dio una manzanilla porque va a ser muy mal. Ujú. Evelyn me llevó la... Sí, de hecho esta te la venden como en concentrado. Entonces todos los principios activos de las plantas son literalmente, ¿cómo se llama? Esteroides. Entonces, la mayoría de los té, o todos los té, Tienen efectos, ajá, tienen esteroides o tienen algún principio activo. el de La medicina tradicional no está tan alejada de la ciencia. En realidad muchos de los medicamentos se han hecho basados en los esteroides o en las sustancias activas de las plantas. Y esto viene precisamente de las partes lipofílicas de estas, ¿sí? Por ejemplo, las vitaminas, ¿alguien le ha puesto la famosa Tribe12, que es el complejo B inyectado? Es muy dolorosa porque viene disuelta en aceite. Ajá. A mí me han dicho. Ajá, es muy dolorosa porque viene disuelta en aceite, porque solamente los lípidos tienen la propiedad de contener a ¿cómo se llama? A las sustancias activas como las vitaminas. ¿Por qué no me sale la manzanilla? Me sale que el matriarcado. Ajá. ¿Qué droga tiene la manzanilla? No tiene droga, ¿o sí? No, es el principio activo. Pues mira, son estos: aceite esencial, apeginina, 7-glucósido. Entonces, si el peyote es una planta, Ajá, muy bien. El peyote tiene lo que es la... Ay, se me fue el nombre del principio activo del peyote, ayúdenme. ¿Eh? No. ¿Cómo se llama el principio activo del peyote? Se me olvidó. Ay, no sé. Mescalina. mezcalina, Mescalina. Ajá. De Jamaica. Es un alcaloide. Ahí está. es que no sé cómo. La mescalina es un alcaloide. Entonces, pues prácticamente la puedes encontrar disuelta en los lípidos de la planta. ¿Sí? El bufo alvarius, ¿saben quién es el bufo alvarius? También tiene alcaloides, es un sapito que le dan unas lamidotas para drogarse. Ujú, ujú. ¿Por qué no lo conocen? O sea, lo lame. Sí, En serio. hay un documental hasta en Netflix, chavos, les falta barrio. Sapo del desierto. Ujú. Droga. O sea, literalmente lo chupas y ya. Son proteínas porque es un veneno. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Bueno, cuando vimos proteínas, niñas, cuando vimos proteínas, les dije que muchos de los venenos, por ejemplo de las serpientes o de algunos animales, eran pues literalmente una serie de proteínas o aminoácidos ahí. El bufo alvarius tiene un veneno que es alucinógeno y está precisamente... Pero, miren, se usa para tratar adicciones y depresión. Sí, es como el peyote, lo utilizan en el desierto de Sonora. De hecho, por ahí está el documental, pueden verlo. Y tienes razón, Evelyn, lo hace reír a uno. Sí, no podemos decir lo que dijo Evelyn porque pues, va a salir en el YouTube.
Entonces no estaría correcto que yo dijera que dijo que chupó el sapo. Chupa el sapo. Ok. No sé en qué momento nos dispersamos tanto de la clase. Ahí está. Bueno, esos son ejemplos de esteroides y creo que no se les va a olvidar después. Este es el más importante y quiero que pongan mucha atención. ¿Le regreso? Ahí está. Nada, son otros. Ujú. Ya. ¿Listo? Ok. Este es uno de los más importantes. Es el que se encuentra en la membrana. ¿Se acuerdan que les puse una foto de la membrana y había cabecitas y colas? Sí. Este es el principal componente de la bicapa lipídica. Están hechos de una parte que es hidrófila, es decir, le tiene miedo al agua, no se mezcla con el agua. Pero al mismo tiempo tiene otra parte que sí se puede mezclar con el agua, que es la parte que permite esa dualidad en la membrana. Entonces, fosfolípido, cabeza hidrófila polar. ¿Se acuerdan cuando vimos la molécula del agua que les dije que era la polaridad? La capacidad de combinación con elementos, pues con otras sustancias, que tienen que ver con cargas. Bueno, pues aquí hay cargas que permiten que esto sea hidrosoluble. Y acá hay cargas que esto hace que no sea, le voy a poner un signo negativo, hidrosoluble. ¿Sí? Entonces es literalmente un grupo fosfato, lo que da la región polarizada, lo que permite que se combine fácilmente con el agua. Y la región apolar, al tener cargas de la cadena alifática, hace que no se mezcle fácilmente con el agua. Por eso es que la membrana de los seres vivos es anfotérica. Pueden permitir el agua que pase o al mismo tiempo pueden hacer que no pase. La están pasando, ¿verdad? ¿Eh? Ay, no, no te distraes. Eso va a estar en Classroom también, ¿no? Sí, está en claro. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo de los lípidos más importantes, bueno, este está en la membrana. Dijimos que los glucolípidos. Los glucolípidos son de dos tipos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Los cerebrósidos son glucolípidos o glucoesfingolípidos que están en el sistema nervioso central. ¿Sí? Estos tienen que ver con las células de Reinberg y la formación de vainas de mielina. Esto que ven aquí, chicas y chicos, son vainas de mielina. Son literalmente cubiertas de lípidos que evitan que las células literalmente hagan cortocircuito entre ellas. Son aislantes. Y además, al mismo tiempo, ellas permiten que haya una mayor velocidad de respuesta. La gente que padece Alzheimer generalmente tiene daño o empieza con daños en estas zonas, en las vainas de mielina. O la gente que se droga también. ¿Por qué? Porque la cocaína es ácida. Entonces, acidifica. Generalmente, ¿cómo se consume la cocaína, Evelyn? Es que ya estaba apuntando. Por la nariz. Entonces, en una enfermedad psicológica también. Puede ser. No necesariamente puede ser que haya sido por drogas. Pero sí puede ser que genéticamente tenga esta predisposición. O sea, sí podría tener la esquizofrenia. Exactamente. Y tiene que ver con esta intercomunicación. Otro ejemplo son los inhalantes. La famosa, que la mona de guayaba, que la mona de vainilla. ¿Saben qué son las monas? Los inhalantes. El capítulo de la sábado. El inhalante es una sustancia orgánica que es un solvente. Entonces, si los inhalantes son solventes y estas son grasas, Ah, sí, bueno. se van a deshacer.
Exactamente. Por eso las personas que se drogan con solventes, pues pierden poco a poco la conciencia, debido a que se están afectando muchas estructuras que están formadas por lípidos. Ujú. Bueno, se dijo que esos ayudan a que quiten hacer cortocircuitos. Entonces, cuando ya no existe eso, ¿qué pasa? ¿Se Pues, mueren? pues literalmente son las que ocasionan la demencia o las convulsiones o el Parkinson. Entonces, Porque cuando alguien se desmaya y tiene una convulsión es porque... no necesariamente puede ser por eso. Puede ser el origen etiológico, sí, pero no necesariamente. Ujú. Pero esto es lo que ocurre. Por eso es que las personas que usan solventes o algún tipo de droga, sobre todo artificial, que no es como la marihuana, puede ocasionar esto. No significa que la marihuana no lo ocasione. ¿Qué ocasiona? A largo tiempo la marihuana va a ocasionar este tipo de situaciones, sí, porque se está inhalando y hay cambios de pH, cosas de ese tipo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, yo he leído de la marihuana que el principio activo, que es el THC, puede favorecer que las personas que ya tengan la predisposición a la esquizofrenia o algún trastorno psicótico se acelere, porque es un sobreestimulador del sistema nervioso. Pero las que literalmente está comprobadísimo que afectan, ¿Cómo se dice? Euforia, ¿no? ujú, las que están comprobadísimas que van a degradar estas vainas de mielina son los solventes y la cocaína. Y me atrevo a decir ahora que el cigarro electrónico también. Sí, también. Sí, porque trae acetaldehído. Dígame. ¿Qué pasó, Francisco? Le dije Francisco. El Ezequiel, ¿qué pasó? Las neuronas tienen mitocondrias, no tienen mitocondrias. Sí, sí. ¿Producen energía? Porque hoy a veces la semana pasada de psicología nos dijo que tienen mitocondrias. Y ayer la maestra de ecología nos dijo que tienen mitocondrias. Es mi pleito con los ecólogos. Necesitan unas clases de biología. Ay, sí. Sí, de hecho muchos biólogos, bueno, no, los biólogos no tanto, los ecólogos, luego a veces te dicen, nomás hay una mitocondria en cada célula, y yo, "Ah, no, no puedes decir eso". Ujú. Se les falta. Sí, También daños en los axones pueden generar estos comentarios. sí, ¿En los qué? en los axones. Sí, también eso puede ocasionar ese tipo de daños. Entonces, pues literalmente, como pueden observar, cada biomolécula tiene un impacto significativo pues en realidad en la mayoría de las patologías que existen en la actualidad. Por eso, ustedes como futuros médicos tienen que enfocarse en el estudio biomolecular. Por eso es que ahora las biociencias y la biomedicina, que es el enfoque que yo le doy a estos cursos, es tan importante. Porque no es nada más ver, ay, los carbohidratos, ay, los lípidos, sino que vean dónde están teniendo acción. Y eso los va a hacer futuros médicos buenos, los que queden. Ay, profe, iba bien bonito mi discurso hasta que le tuve que poner sal a la herida. Muy bien. ¿Qué más? Glucolípidos. Ahí están. ¿Ya? Vamos a hablar de los terpenos. Los terpenos son los lípidos o las grasas o los aceites que huelen bien bonito, ¿no? Por ejemplo, la hierbabuena es el felandreno. El de las naranjas, el que le puso el nombre batalló mocho, limoneno. El de los cítricos, paracimeno, ¿no? El de las guayabas. ¿Limonene o limoneno? Limoneno, así se llama. Es que está en inglés. Paracimeno. Y el que huele a pinol es el terpinoleno. Ajá, es el olor a pino. El olor a lavanda norteña los no, es el terpinoleno o terpinol. El que huele la canela y todas las especias como el de estrellita, ¿cómo se llama? Anís, salud. También es la verdad. El anís es buenísimo. Te dijo que corte de manzanilla. Sí, la licenciada Clara, chin, ya quedó grabado. Es muy buena para recomendar estas cosas porque conoce mucho de herbolaria. Y de la recomendación. Ajá. La vamos a traer a nuestras clases de biología cuando la ocupamos. Robert, ¿la epinefrina es una proteína o un lípido? Epinefrina, ¿qué es una proteína o qué me dijiste? Un lípido. Es un derivado esteroideo. Entonces sí formaría parte del grupo de los lípidos. Sabineno.
Y en mis clases siempre les pregunto qué es. ¿Qué es? Papas, no, Es cera, más o menos. es Uno que lo ponen en las iglesias y te pones bien high. Entonces, Ay, con eso Ah, esa arsina, esa resina es el que ponen es como el copal y es el que huele así como bien bonito. Oye, a mí cómo me gusta cuando voy a la iglesia y ponen eso, huele bien feo. Ay, Tú ay. estás cantando y se te... Bueno, pues con sus clases de biología, ahora van a entender que cuando van a la iglesia les ponen aromas porque afectan a su sistema nervioso. ¡Qué grosero! ¿En serio? Pues claro, los olores son, causan Relajantes. relajantes. Entonces, ¿por qué creen que les ponen esto? Con razón me Inciensos. Los inocencios. Entonces, ¿incienso? Sí, es incienso, exactamente. Ah, son los tubitos esos de... Y o sea, en realidad tiene un fundamento científico, chicas y chicos. Pues es una estructura química que se va a pegar con cualquier célula. Si te ponen, por ejemplo, el pinol, dices, ay, qué rico, huele a limpio, ¿no? Vas a la iglesia y hueles a Dios. Ese es el efecto, literal, ¿no? Porque te empiezan a relajar. ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no? Estás viendo que fuimos